Hola, sean bienvenidos a este video tutorial básico sobre la probabilidad y la estadística dirigido por mí y mis compañeros del CETI 128 y de clase y equipo Edgar Xavier Pineda Ayala, Navarrete Cisneros Génesis Osiris, Fausto Misael Rodríguez Gernades y su servidor Jesús Ramón Beltrán Silva. Análisis: el tallo de tabla y hoja blanca, grafías y estadísticas aproximadas del segundo parcial. Quizás te preguntarás, ¿qué es la tabla tallo y su hoja? ¿Qué es la tabla tallo y su hoja? Es un diagrama de talos y hojas donde muestran datos numéricos al separar cada punto de datos en una hoja, normalmente el último dígito y un tallo, el dirigido de o dígitos principales, hallar la media buscando el valor intermedio del conjunto de datos, la medida entre 52 y 62, por lo tanto buscamos el promedio entre esos dos números. Los diagramas de tallo y su hoja es una forma de organizar los datos a través de su valor de lugar para mostrar la distribución de datos. Los valores de un lugar muestran ascendentes hacia abajo en una columna o un tallo típicamente, pero no siempre es 10 en 10. Los datos dentro de cada valor de lugar se expresan y extienden lateralmente como si fuera una hoja, así un conjunto de datos de 4,11, 2, 20, 17, 23. Los datos se colocarían en funciones en un dígito 10 para solamente se mostraría su dígito 1, además que ofrecen a los lectores una rápida visión general a la distribución de diagramas de talos y hojas. Son útiles para resaltar los valores típicos y encontrar la moda al mostrar los datos en su mayoría brutos. Los diagramas de tallo y hoja son útiles como herramientas de referencia, como un programa de transporte público. Si tienes dos conjuntos de datos, se puede utilizar una distribución doble o de talle y hoja. Se compara los dos conjuntos de datos junto al término de debilidades de diagrama de tallo y hoja. Están limitados por tamaño de conjunto de datos que pueden manejar demasiado poco y vuelve inútiles demasiado, y el diagrama está demasiado abarrotado. ¿Cómo funciona tallo y hoja blanca? El tallo se coloca en la columna izquierda y muestra los dígitos más importantes del valor. Por ejemplo, el número 23 tiene el tallo 2 y la hoja 3, mientras que el número 432 tiene el tallo 43 y la hoja 2. Sirve para dar una visión generada de distribución de los datos, resaltar valores éticos, entrar a comprar dos o más conjuntos de datos. Ejemplos: la gráfica en barra. Un gráfico en barra representa gráfica de datos. La visualización de los datos por medio de un gráfico ayuda a detectar patrones de tendencias, relaciones y estructuras de datos. Utiliza los gráficos junto a los mapas para explorar los datos o ayudar con una historia. El gráfico en barras es una forma de representar gráficamente datos numéricos mediante rectángulos verticales en horizontales conocidos como barras. El tamaño de cada barra se ajusta proporcionalmente al valor que representa. Las gráficas circulares. Una gráfica circular es un diagrama que representa datos en forma de círculo donde cada sector representa una proporción o fracción de todo. También se le conoce como gráfica de pastel, tarta o ciclograma. Las gráficas circulares son útiles para representar datos categóricos o nominales y son institutos y fáciles de entender. Sin embargo, pueden ser poco precisos para hacer comparaciones. Para construir un gráfico circular se puede seguir distintos pasos, como dibujar una circunferencia, trazar un radio de circunferencia, colocar un transportador en radio y marca los ángulos, marcar líneas de ángulos centrales de cada sector circular, colorear cada sector circular, añade el porcentaje correspondiente a cada sector circular, escribir el título y la fuente. Gráfica lineal. ¿Qué es una gráfica lineal? La gráfica lineales muestran cambios de la larga del tiempo. Es una variable continua. Los gráficos lineales también se conocen como diagrama lineales, diagramas de tendencias, gráficos de ejecución o diagrama de serie de tiempo. Las gráficas en línea muestran el progresión suave de dichas variables, captado sus cambios y tendencias graduales. Por ejemplo, representa la temperatura a lo largo del día. La temperatura es una variable continua ya que puede cambiar en incrementos infinitamente pequeños a lo largo del día. A continuación, mi compañera Osiris va a explicar qué es la tendencia. ¿Qué es tendencia? La tendencia se refiere a las medidas de tendencia central, que son valores numéricos que resumen el conjunto de datos en un solo valor. Las medidas de tendencia central más utilizadas son las medidas la mediana y moda. Las medidas de tendencia central se utilizan para resumir información y representan el centro de torno al cual se encuentran los datos. La medida aritmética se calcula sumando los datos y dividiendo la suma por el número total de valores. La medida es el
valor medio y los valores ordenados. La moda es el valor que más se repite. La tendencia también se referirse a una línea o curva que conecte dos o más puntos en una serie y muestra una tendencia. Objetivo: ¿cómo nos ayuda? Las medidas de tendencia central son fundamental en el análisis estadístico para identificar el valor que representa el centro de conjunto de datos. En ocasiones hay que analizar variables que presenten muchos datos diferentes. ¿Cómo nos ayudan? Ventajas: para que se usa pretende resumir en un solo valor o un conjunto de valores. Representa el centro, el torno, el cual se encuentra ubicado en el conjunto de datos. Para que se usa la tendencia dependiente. A continuación mi compañero Edgar va a explicar las clasificaciones en tendencia. Clasificaciones en tendencia. La moda en estadística. La moda es el valor que aparece con mayor frecuencia en un conjunto de datos. Esto va a forma de una columna. Cuando entramos dos modas, es decir, dos datos que tenga la misma mediana, es el número intermedio de un grupo de números, es decir, la mitad de números son superiores a la medida y la mitad de los números tienen valores menores a la medida. Por ejemplo, la medida de 2, 3, 3, 5, 7 y 10. Medida. La medida promedio de un conjunto de datos se encuentra al sumar todos los números del conjunto de datos y luego dividir entre los números de valores. El conjunto de la mediana es el valor medio cuando un conjunto de datos se ordena de menor a mayor. Cuartil, y decir el cuartil, es una medida que divide el conjunto de datos en 4 partes igual que cada parte representa el 25% de los datos, es decir, es lo mismo que el cuartil, pero este se divide en 10 partes iguales y cada una representa el 10% de los datos. Los cuartiles y deciles son posiciones relativas dentro de un conjunto de datos ordenados. No son valores absolutos sino más bien puntos de referencia que divide el conjunto de datos en partes iguales. En el caso de esta tabla de datos ascendentes, se buscó el tercer cuartil en el quinto, decir el que está iluminado de naranja es el cuartil el otro, es decir, ¿cómo se hizo esto? Primero, se ordena los datos de forma ascendente, después cuenta el número de datos, calculas el percentil deseado, multiplicamos el número total de datos por el percentil deseado, después redondeamos el resultado al número entero más cercano, el valor de esa posición es el cuartil. Aplicado los mismos para el, si obtenemos 1.0 es que el cuartil es decil. A continuación mi compañero Fausto va a explicar qué es la estadística. ¿Qué es la estadística? Estadística descriptiva se encarga de organizar y presentar los datos de forma ordenada utilizando tabla y gráficos. Interfacial se utiliza para hacer inferencias sobre los datos de población a partir de los resultados de una muestra. Estadística se utiliza para en diversas disciplinas como la bioestadística, la ciencia actuales, la demografía, el análisis de proceso. Despedida, eso es todo lo que hablaremos en este video tutorial. Gracias por su atención, que tenga lindo día, tardes o noches. Y pues en conclusión, los temas del taller, la tendencia y tabla de frecuencias son de herramientas claves para el análisis y comprensión de datos estadísticos. El taller facilita la visualización de datos de manera ordenada, mostrando tanto la distribución como la frecuencia de los valores. La tabla de frecuencias organiza los datos en intervalos o categorías, permitiendo identificar patrones de repetición y variables en los valores. Mientras tanto, el análisis de tendencia permite reconocer el comportamiento de los datos a lo largo del tiempo, ayudando a predecir su evolución futura. Estas herramientas, cuando se usan en conjunto, proporcionan una comprensión profunda a los datos y son esenciales para la toma de decisiones informadas de diversos campos.